A continuación, vamos a resolver un ejercicio de movimiento parabólico. Para ello, obtuvimos los siguientes datos a partir del enunciado. El primero corresponde al desplazamiento vertical, que este es igual a 1 metro. El segundo al desplazamiento horizontal de 7,6 metros. Y bueno, si bien no se nos dice explícitamente, sabemos que la constante gravitacional es de menos 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Estamos considerando a esta como negativa debido a que todo lo que vaya hacia abajo en nuestro margen de referencia va a ser negativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué comento esto? Porque cuando analizamos el movimiento parabólico tenemos que considerar tanto el eje vertical como el eje horizontal. En el eje horizontal nosotros tenemos un movimiento constante. La velocidad es constante a lo largo del recorrido. En cambio, para el movimiento vertical tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De dónde sale esa aceleración? Sale justamente a partir de esta constante gravitacional. Y por último, tenemos este ángulo de acá de 30 grados. ¿Qué es este ángulo de acá? Este ángulo es la dirección que tiene la velocidad inicial del proyectil, que es justamente lo que debemos encontrar en este ejercicio, ¿verdad? Lo que nos están pidiendo es la magnitud de la velocidad inicial. Ahora bien, ¿cómo encontramos nosotros esta velocidad inicial? Para encontrar la velocidad inicial, como estamos analizando el movimiento de proyectiles en 2 dimensiones, tenemos que considerar una ecuación para el movimiento horizontal, que es la ecuación 1, y una ecuación para el movimiento vertical, que sea para movimientos uniformemente acelerados, que es la ecuación 2. Vean que estas ecuaciones comparten dos términos, ¿verdad? Comparten la velocidad, pero también comparten el tiempo. Nosotros no tenemos el tiempo aquí en los datos, entonces no podemos resolver alguna de estas ecuaciones directamente. Así que la pregunta es, ¿cómo encontramos la velocidad? Para encontrar la velocidad, nosotros lo que debemos hacer es despejar el tiempo en alguna de las dos ecuaciones y a partir de esa expresión que nosotros obtenemos, la sustituimos en alguna de las dos ecuaciones y ahí sí despejamos la velocidad. En este caso, y esta es una recomendación general, cuando nosotros tengamos algún ejercicio de este estilo, lo más recomendable es tomar la ecuación que sea más sencilla. En este caso, la ecuación que es más sencilla es esta de acá. Vean que esta tiene dos términos y este tiempo está elevado al cuadrado, entonces eso nos puede complicar un poco el despeje. Así que lo que vamos a hacer primero va a ser despejar esta t de esta ecuación. Así vamos a obtener una expresión nueva que vamos a poder sustituir en la ecuación 2 y ahí sí vamos a encontrar la velocidad. Muy bien, entonces tenemos que hacer una nueva expresión a partir de la ecuación 1. ¿Cómo vamos a hacer nosotros esto? Para ello, tenemos que despejar t. Para despejar t, tomamos este v por el coseno del ángulo y lo dividimos en ambas partes para que se me anule este de acá, de forma que obtengo la siguiente expresión. Aquí tengo la t y esto va a ser igual al delta x, ¿verdad? Entre, coloco aquí el coseno del ángulo y no estoy colocando mi v para hacer esto, para colocarla con otro color y así saber yo que esa de ahí es mi incógnita. Ahora bien, esta expresión, para que mantengamos el orden, la vamos a llamar ecuación 3. La ecuación 3 nosotros la vamos a ingresar en la ecuación 2 y vamos a obtener ya una expresión que va a estar únicamente en términos de la velocidad. Y así sí podemos encontrar la incógnita. ¿Cómo realizamos esto? Veamos que aquí tenemos la t y aquí está t y aquí está t también. Entonces, como no conozco el tiempo, sustituyo esta expresión que es equivalente al tiempo y ahí sí obtengo una expresión mucho más útil para encontrar la velocidad. Así que, realizando esta sustitución, tenemos aquí delta y va a ser igual a v por el seno del ángulo. Voy a colocar v nuevamente en otro color, recuerden. Entonces, v acá y voy a colocar esta aquí abajo porque vamos a ver que nos va a quedar una división. Entonces, v por el seno del ángulo por delta x, ¿de acuerdo? Todo esto dividido entre v por el coseno del ángulo. Ahora bien, nos hace falta este término de acá. Este término va a ser más 1 medio por g
por t al cuadrado. ¿Pero qué es t al cuadrado? Esta expresión que tenemos acá, toda elevada al cuadrado. Delta x al cuadrado, y vamos a tener v cuadrado y coseno al cuadrado del ángulo. Esta ecuación de acá es nuestra ecuación 4, ¿verdad? Y a partir de esta expresión de aquí, nosotros sí podemos determinar cuál es la velocidad inicial que tiene el proyectil. ¿Qué les recomendaría yo a ustedes en este punto? Bueno, esto que tenemos acá ya lo podemos ingresar a la calculadora, así que es una forma directa para hacer el cálculo. Ahora bien, esta expresión se puede simplificar un poco más. Veamos que aquí tenemos v en el numerador y en el denominador. Entonces esto va a ser igual a 1, se anula prácticamente. Seno entre coseno es igual a tangente, ¿verdad? Eso lo sabemos de matemática general. Entonces, para desarrollar un poco más esta expresión, lo que vamos a hacer ahora es sustituir por los datos. Si sustituimos por los datos, vamos a obtener lo siguiente. Aquí tenemos que delta y es igual a 1 metro. Esto ya dijimos que es igual a 1 y esto es tangente, entonces colocamos aquí tangente de 30 grados por delta x, que es igual a 7,6 metros, más, vamos a colocar un menos, ojo, porque vamos a colocar el menos, porque la constante gravitacional es negativa, entonces coloco el menos aquí directamente, menos 1/2 por 9,8 metros entre segundo al cuadrado, por el delta x, que el delta x sabemos que es 7,6 metros, esto todo al cuadrado, recuerden, porque si le ponemos el cuadrado al número y no a los metros, tenemos una discrepancia en las unidades. Y bueno, todo esto se divide entre nuestra incógnita, que la seguimos escribiendo con este color de acá, por el coseno al cuadrado de 30 grados. Entonces, a partir de esta expresión ya nosotros podemos determinar directamente esto. Ven que si realizamos las operaciones podemos despejar v al cuadrado y ya lo obtenemos. ¿Cuál es el resultado de esta velocidad? Muy bien, el resultado de la velocidad inicial para este ejercicio es el siguiente. V va a ser igual a 10,55 metros entre segundo. Y de esta forma, a partir de este desarrollo, encontramos nosotros el valor de la velocidad inicial que tiene el proyectil en el ejercicio.